Hola, hola de nuevo a todas y todos. Vamos a continuar con nuestra composición, con nuestro pequeño fotomontaje, con este cartelito de Día de Muertos. Eh, Vamos a continuar. Hay muchas cosas que podemos mejorar en el aspecto de esta imagen. Eh, una de ellas, pues, comentábamos, son las sombras, esa sombra eh, que podamos recrear en en nuestros, en nuestras imágenes. Vamos a dar un pequeño repaso de lo que hemos visto y sobre todo del acomodo de las cosas. Eso es bastante importante. Siempre hay que considerar que lo que está hasta abajo es lo último en verse, ¿no? En este caso, pues tengo la capa de, de la casa original que pues ya se ha ido ocultando por la acumulación de tantos personajes, pero aquí está la casita original. Si yo ocultara todo, también podemos hacer esto si lo quieren hacer de manera rápida. Podemos dar clic sostenido en uno de estos ojitos, de esos ojitos, y de manera sostenida hacia abajo se van a ir ocultando las capas, ¿no? Entonces vamos a ocultar todo. La primera capa está hasta abajo, es nuestra imagen original. Si yo activo la que está encima, pues esa parte de la imagen, pues obviamente va a quedar cubierta. Si yo activo además su filtro, pues yo puedo ver que esta imagen pues ya tiene este filtro, yo lo puedo editar. Sabemos que lo podemos editar dando doble clic en el icono del histograma. Al tener la flechita que indica hacia abajo, quiere decir que este filtro solo está afectando la capa que está inmediatamente debajo de él. Luego viene nuestra iglesia, que no es esa cosa más que un recorte que se ha hecho de manera previa, a la cual se le hizo un desenfoque gaussiano, lo veíamos en el video anterior. Esa iglesia también tiene un nivel, hemos hecho personalizado un nivel de niveles, un ajuste de capa de niveles, aquí lo tiene su nombre. Entonces, este tiene dos cosas, tiene un desenfoque y tiene un nivel. Si yo sigo con la activación de mis capas, puedo ver que ahí arriba me parece extraño, pero así se van construyendo los archivos. Esto es lo que después veríamos. Después el recorte de toda la casa, ahí lo puedo ver. Luego, pues el otro personaje que ahí tengo, la parte de abajo, que ya lo escalé y lo hice un poquito más pequeño, lo puse ahí. Y bueno, hasta ahí es la manera en la que se está diseñando. Yo podría ocultar pues de hecho no lo puedo ver porque pues ya tengo superpuesto todo. Tendría que tal vez ocultar el recorte de la casa para que después me permita ver un pedazo de lo que está hasta abajo, ¿no? Entonces, esa lógica de construcción, esa lógica de apilamiento de imágenes, váyanla manejando para que es común que uno se pierda, ¿no? Que, ay, ¿dónde estoy? ¿Por qué este está arriba? ¿Por qué está debajo? Recuerda que es como si tú estuvieras aquí parado y estuvieras viendo todo lo que se te presenta desde este punto hasta abajo. Entonces, esa es la lógica de nuestro programa. Nosotros podemos decidir en qué momento llevamos un personaje delante o detrás. Si yo este personaje lo arrastro hasta más abajo, pues ya no lo veré porque lo estará tapando esta imagen del recorte de la casa. Eso hay que practicarlo. Todavía hay muchas cosas que hacer. Todavía esta idea de que está oscureciendo, pues no está totalmente bien definida, puesto que la imagen esta está con una luz bastante intensa a comparación de las otras imágenes. Otra cosa que también hay que ver es que, pues estos personajes no tienen sombra. eh, Aquí sí se proyecta la sombra, aquí se proyectan estos arbustos, se proyectan aquí sus sombras, aquí vean un poquito, podemos hacernos una idea de más o menos qué inclinación pueda tener esa sombra, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que a este personaje le hace falta una sombra. Ahora, ¿cómo hacer la sombra? Recuerden que Photoshop es un programa de edición de imágenes, pero también es un programa de pintura. Yo puedo utilizar pinceles y empezar a pintar, ¿no? Del color que a mí me interese. Si yo utilizo esa idea de agregar un pincel, pues la sombra la puedo resolver utilizando un pincel. Yo podría tomar un pincel, este pincel, por ejemplo. Aquí tenemos un pincel. El pincel nos va a dar la opción de, con el color que tenga yo de manera frontal, puede ser cualquier color, un pincel,
puedo hacer yo trazados. Si yo hago esto, vean, yo ya llené esta capa de información, estos son píxeles, entonces hay que saber bien dónde anda uno trabajando para no, pues vamos, hacer cosas que no tengamos pensado, control o comando Z para regresarnos. El pincel, una vez que lo tengas tú seleccionado, método abreviado B, aquí lo ven, método abreviado bien, nos va a permitir pintar, en la animación nos está haciendo un ejemplo, es lo que hay que hacer. Si yo eh, pinto aquí directamente, estoy pintando sobre el personaje. Entonces, no me conviene hacer eso. Me conviene más bien crear una nueva capa, control Z o comando Z. Una capa, una capa extra, ¿no? Donde yo pueda ir pintar con seguridad. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Yo selecciono a mi personaje. Las capas nuevas siempre se seleccionan, y bueno, donde tú quieras. Por ejemplo, en este caso, yo tengo la capa de recorte y creo una nueva capa. Aquí está el icono de crear una nueva capa. De esta manera, cuando yo lo hago así, la nueva capa va a quedar por encima de la capa donde yo creé esta nueva capa. Entonces, fíjense, vamos a ponerle aquí de nombre sombra, sombra, ya tiene el nombre. ¿Qué vamos a hacer? La sombra de este personaje. ¿Con qué herramienta? Con un pincel. Pulsar la método abreviado B para irme al pincel y ven, si tienen activas la tecla de mayúsculas, acuérdense, Black Magic les va a permitir o ver el pincel, el tamaño del pincel así, o ver la mira. Voy aquí a pintar, tengo color rojo. Entonces, pues yo estaría pintando, ven, estoy pintando. ¿Por qué se ve como por detrás? Obviamente porque esta capa está encima, esta capa está encima, esta capa que está aquí atrás está vacía. Entonces, yo ahí ya podría mover ese elemento con la herramienta de mover yo este elemento, siempre y cuando tenga seleccionada esta capa, pues lo puedo mover, mira. Eso es lo que hemos hecho. Hemos hecho un graffiti ahí sin ninguna idea, sin ninguna intención. Pero sí sabemos que tenemos que hacer algo, ¿no? Tenemos que crear ahí una sombra. Control Z para regresarme otra vez, Control Z para irme hacia atrás para que quede mi capa limpia. ¿Qué color tengo que utilizar para hacer mi sombra? Pues un negro. Selecciono el selector y me voy en el selector de color hacia el área negra, arrastrando la muestra hacia un área negra. Si lo hacen con el código hexadecimal son 6 ceros, ustedes van a que apunten aquí 6 ceros y ya les va a dar el negro, le dan OK, o pongan 0 en los valores y les va a dar el color negro. Ahora, selecciono el pincel, selecciono la herramienta de pincel y aquí ya empiezo a pensar primero, antes de empezar a hacer los primeros trazados. Observa, más o menos, fíjate cómo están las hierbas aquí, cómo llegan acá. Aquí está este borde y la sombra va hacia arriba, bueno, va subiendo obviamente por la parte de los escalones, pero va en este ángulo, ve aquí se ve claramente, este es el ángulo de la incidencia de los rayos del sol sobre la superficie. Entonces, esta dirección es la que debe de tener esta sombra, ¿sale? No puedo hacerlo hacia acá, ni hacia acá, ni hacia acá. Oh, aquí la información me está diciendo hacia dónde va. Ve aquí esta ollita, cómo tiene la sombra aquí. Y sobre todo en esas imágenes un poquito geométricas, ahí es donde puedes tú identificar dónde puede haber esta idea de la sombra. Bueno, en este caso, ven, se ve aquí, va hacia acá. Este mismo ángulo que vemos en esta porción te puede dar también información. Ahí están los mechuditos que después vamos a quitar con las herramientas de clonado. Eh, bueno, entonces, con esa idea, ay, miren, cuidado, aquí yo le di un clic de manera accidental, control Z, hay que saber dónde estamos trabajando, siempre aquí. Entonces, yo puedo, ya saben, clic derecho, llamar a las opciones del pincel, puedo hacer un pincel mayor o un pincel menor y también puedo manejar una dureza. Una dureza, pues ya saben que si yo hago esto, me queda así en los nítidos, los límites muy nítidos. Eso no me conviene, control Z, comando Z, clic derecho, teniendo la herramienta de pincel, clic derecho, puedes cambiar un poquito la dureza ya sabes que te va a dar bordes difusos. Entonces ve aquí las sombras, ¿cómo tienen eso? Precisamente unos bordes difusos. Obviamente el pincel pues también lo podemos cambiar, no necesitamos un pincel tan grande. Hay que empezar a observar estas cosas de manera más puntuales en esa idea. Si yo no quiero, si yo quiero aquí ya pintarle la sombra, obviamente primero acomodo mi personaje, ¿no? Trato de poner mi personaje en algo que me ayude a mi composición. Voy a seleccionar la herramienta de selección. Yo lo puedo mover, ¿no?
Si yo lo pongo aquí, tendré que crear más sombra, ¿no? Si yo lo pongo acá, a lo mejor yo puedo pensar mañosamente, pues el resto de la sombra se fue por esta puertita, solo pinto aquí este cachito. Y bueno, tú vete ayudando también, ve tomando decisiones, ¿no? Pues vamos a hacerlo así. Voy a posicionar aquí mi personaje. Obviamente ya lo había transformado, lo había escalado, esa decidí que fuera su posición. Está cantando esta calavera junto con esta, le están cantando al cielo, sus muertos o a ellos mismos, no sé, eso cada uno de ustedes lo decide. Puedo dar un control T, puedo girar, ya sabemos un poquito esto, si quiero hacer eso, no sé, eso cada quien lo va a decidir en función de su composición. Bueno, vamos a crear las sombras. Me voy a ir obviamente a la capa donde quiero hacer la sombra. Utilizo el pincel, método abreviado B, ahí está el pincel con el color negro. Y ahora sí, en pues yo pinto aquí. Miren, vamos a pintar ahí. No importa, sí, vamos a pintar. Ahí estamos pintando. Yo puedo pintar aquí así debajo, tal vez así, ¿no? Híjole, pues me pasé aquí, no sé, no, eso no importa ahorita, no importa todo eso, no importa, ahí estás. Yo supongo que esa es mi sombra. Acuérdense la inclinación. Ahora, ya tengo mi sombra. Es muy dura. Me he perdido la imagen de abajo, yo no veo el piso. Entonces, lo primero que hay que hacer, una vez que tengas tu sombra, vean, la podemos mover, es vil pintura, no hay más que eso ahí. Pinceladas con la herramienta de pincel, con un color, aquí se ve. Podemos cambiarlo primero, la opacidad. Yo puedo hacer que esa sombrita vaya siendo un poquito más transparente, veanlo. Ahí se ve, ahí lo puedo hacer. Bueno, puede ser que eso me ayude, ¿no? Más o menos trato de equilibrar esa sombra con lo que encuentre alrededor. Yo digo, bueno, a mí me interesa, ahí está, ya lo tengo. Este pedazo de información ya tiene esa transparencia. Ahora se ve raro aquí, no sé, a lo mejor me gustaría que no se viera esto, se ve irreal, pues es imagen, acuérdense, estos píxeles. ¿Qué podemos hacer? La goma. Puedo tomar la herramienta, aquí está la goma. Ahí te va a dar el video, qué es lo que pasa cuando usas la goma. La goma te va a borrar información. Seleccionamos la goma. Hay varias gomas, acuérdense, solo seleccionamos la de arriba, esta. Todas comparten el método abreviado E. Seleccionamos la que dice borrador. Y bueno, funciona igual. Clic derecho, la transparencia. Esto ya también sabemos que tenemos métodos abreviados. Si ustedes pulsan Control y Alt, los dos juntos, vean, podemos cambiar de manera, bueno, la dureza y el diámetro al mismo tiempo. Si yo doy hacia la derecha, hacia la izquierda es el diámetro. Si doy hacia arriba, hacia abajo, es la dureza. Entonces, acuérdate, los métodos abreviados, te lo había puesto en un espacio de trabajo, es Control y Alt. O Control más, Control menos, como te acomodes, clic derecho también, es posible. Y hay que eliminar a lo mejor, considerando esta dureza, tú velo decidiendo. Yo supongamos que lo dejo así. A veces es importante que de este paso de la ventana a empezar a dar la acción aquí, yo te sugiero que des primero clic acá para que se oculte. Y ahora sí, tú dices, bueno, voy a contornear, más o menos. Eso de allá atrás, vean lo que está pasando aquí, en esta parte. Pues estamos borrando información. Y aquí se pasó, no importa, pues le damos con la gomita. Estoy borrando información. Entonces, si a mí me conviene hacer una silueta así, puedo irme por acá, borrar lo que hay debajo del pie. Aquí obviamente entraría luz, pues entonces tengo que meterme aquí, clic derecho, hacer un poquito más pequeño el tamaño de mi pincel, de tal manera que yo pueda borrar eso que he pintado sobre ella, ahí, y bueno, a lo mejor digo, como que por ahí ya tiene más idea. Bueno, quiero que sea un poco translúcido esto, clic derecho, puede ser más grande el tamaño de mi pincel, manejar una dureza mayor o menor. Obviamente podemos descargar desde acá arriba y hacer esto. Tú ya te estás controlando, ve, esto es lo que estamos haciendo. Voy a ocultar, esto es lo que estamos haciendo. Solo estamos pintando y hemos aplicado un poco de transparencia. Yo podría generarle más transparencia, vean, hasta perderlo totalmente. Ustedes tendrán que ir leyendo su información. Aquí está más oscuro que lo que tengo aquí. Entonces, un poquito menos, ahí está. Activo la capa de arriba y a lo mejor ya puedo decir, como que por ahí ya puede ser creíble, ¿no? Ya como que puedo este, hacer creer que sí, efectivamente, esa sombra la está proyectando este
personaje. Puedo desenfocar todavía un poquito más, de que habrá que revisar la información, a lo mejor este personaje está muy enfocado, depende de lo que a ti te interese transmitir. Y de esta manera tú vas a agregarle elementos más que ayuden a hacer más creíble esta idea del volumen. Tú puedes pintar un poquito más de sombra. Si en algún momento quieres que se proyecte la sombra sobre un borde, adelante, lo puedes borrar siempre y cuando lo hagas en una capa aparte, es importante. También podrías darle un desenfoque, podríamos desenfocar esta sombrita. En este caso no le beneficia, pero podríamos hacerlo. Tengo la sombra, vamos a acercarnos, ahí la tengo. Me voy a ir al menú de filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano. Hay varios, repito, ahí pueden ustedes probar. Y yo puedo aquí alterarlo. Voy a ser un poco drástico para que vean cómo ya se batió ahí. Se está batiendo un poco la información. Habrá un momento en que se pierda. Bueno, este es el preview. Este es el original, así. Si lo mueven, te va a dar el original. Si lo sueltas, te va a dar el resultado final. Entonces tú puedes pensar que hasta dónde te puedes modificar, ve leyendo esta información que son las sombras reales con tus sombras creadas. Y ya cuando estés satisfecho, pues ya le das el OK, ¿no? Entonces ve, ahí ya tenemos cierta integración, ya podríamos pensar que efectivamente eso es una sombra. Y bueno, tú verlo revisando en todos tus elementos que estás integrando. ¿Qué tal si por ahí haces una selección muy cuidadosa de un otro elemento y lo integras aquí? Ya sabes cómo recortarlo. Y si quisieras clonarlo con cuidadito, hacer otra copia de otra maceta, ponerlo aquí, adelante. Sí, pero obviamente habrá que revisar, ¿no? Si yo hago un clonado de esto y lo pongo aquí, aquí hay sombra, ya no tendría yo eh, ese realismo, ¿no? Y habrá que ver también el tema de qué tanto clono, porque si la dejo igualita y la pongo acá, una copia de esto acá, o pues la gente podría pensar, pues es una copia y se hizo mal el retoque, entonces a lo mejor sí lo puedes copiar, pero no todo, dejas una sin seleccionar, que sea diferente, y a lo mejor luego lo reflejas, ¿no? Y entonces ya lo que copias y pegas está reflejado y tiene menos elementos. Todo eso contribuye a dar mayor realismo a tus composiciones. Pequeño ejercicio de cómo crear una sombrita, si es necesario, en otro lugar, en otro personaje, adelante, váyanlo haciendo. Esto es, repito, para darle más realismo, más credibilidad a los proyectos de edición digital que ustedes se planteen en sus diferentes necesidades de producción de imágenes, ¿no? No sé ustedes en qué momento vayan a utilizar de manera profesional, sea necesario producir un cartel, una, un, una pequeña propuesta gráfica que comunique una temática, pues pueden utilizar esto. Aquí ahorita estamos manejando solamente imágenes, vamos a más adelante utilizar las herramientas de texto para acompañar nuestra composición y generar, pues eso, precisamente un producto más integral que permita que a ustedes les beneficie en una venta, en comunicar un mensaje, en difundir una idea. Eh, Eso es la intención del programa.